recordatorio sobre regla del L'Hopital, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo aquí. No encontré la nota, entonces vamos a hacerlo aquí nomás. Así nomás. Bien. Entonces esta regla del L'Hopital se aplica cuando tenemos el siguiente tipo de funciones. Tenemos el límite, ¿bien? Cuando x tiende a algún valor a, esto en el contexto de una función de una variable, ¿no? Cuando x tiende a y una función f de x sobre una función g de x. Bien. Ya. Y en ese caso, igual que hacemos aquí, nosotros intentamos hacer una sustitución directa. Supongamos que tenemos ese límite y hacemos sustitución directa. Entonces, al hacer sustitución directa nos da una determinación del tipo, digamos, determinación. Yo escribo esto mejor con el texto. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos sustitución directa en ese límite? Estamos verificando la hipótesis, ¿no? Entonces nos da indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Puede ser también un caso en el que podemos aplicar L'Hopital. Aquí estoy hablando de que x tiende a A. Bien. ¿Quién es ese A? A puede ser un número, A pertenece a los reales, puede ser cualquier número. O A puede ser infinito o menos infinito, es decir, la regla sigue valiendo cuando tomamos límites al infinito. Bien, puede ser más o menos infinito. Y este es el tipo de indeterminación en el cual incurriríamos. Bien, entonces si esta hipótesis, estas condiciones ocurren, esta o esta, y las funciones f y g son diferenciables, es decir, su derivada existe, la regla del L'Hopital dice que si este límite, no dice aquí regla del L'Hopital, dice que ese límite es igual al siguiente otro límite, al límite cuando x tiende a ¿de qué? De f' de x, estamos suponiendo que esa derivada existe, sobre g' de x. Bien, entonces al derivar tanto la función del numerador como el denominador, intentamos de nuevo hacer sustitución directa. Puede ser que en ese caso ya se pueda sustituir sin problema. Bien, y ya tendríamos el valor del límite. En caso de que no, podríamos de nuevo aplicar regla del L'Hopital y volver a derivar. ¿Listo? Un ejemplo, a ver, ejemplo. Consideren este límite. El límite ¿cuál será el límite? De x a la 2, ¿sí? Sobre e a la x, la función exponencial. Bien. Y el límite cuando x tiende a infinito. Bien. Entonces, en este caso, x al cuadrado, si x tiende a infinito, x al cuadrado se va a infinito, y exponencial también se va a infinito, ¿no? Entonces, estamos en este caso, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos arriba y abajo. ¿Cuánto me da la derivada del numerador? La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? Pues 2x, ¿no? Y la derivada exponencial, ¿cuánto es la derivada exponencial ahora? La misma exponencial. Aquí está igual de arreglar. La misma exponencial, entonces me va a dar la x. Y verifico, si yo tomo el límite aquí, si sustituyera x por infinito, me volverá a dar infinito en el numerador y me daría e a la infinito, que también es infinito. Entonces, miren, aquí ocurrió de nuevo la indeterminación. ¿Tengo que hacer? Volver a aplicar regla del L'Hopital. Puedo aplicar regla del L'Hopital. Digamos, a ese x no se derivaba, o sea, la derivada de x a la 2 es 2x. Y la derivada de x no sería o de menos una x. Ojo, ahí no está derivando bien. La derivada exponencial es ella misma, exponencial. No es exponencial, es la x menos 1.
La derivada exponencial es ella misma, ella la derivé. Es la única función cuando la derivo a ella misma. Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿cuánto me da de nuevo aplicando regla del L'Hopital? La derivada de 2x es 2. La derivada de a a la x es de nuevo ella misma. Aquí, si sustituyo de nuevo, me daría 2 sobre e a la infinito, entre comillas, ¿cierto? Entonces me haría 2 sobre infinito. Este límite concluiríamos que da 0. Listo. Es un caso donde se aplica la regla del L'Hopital 2 veces y tenemos indeterminación infinito sobre infinito. Bien. ¿Qué otro caso puedo hacer? Bueno, uno muy parecido al que hicimos en clase. A ver, voy a hacer otro ejemplo nomás, porque es que esto no es del curso, digamos, pero si no está claro, es bueno que hacer unos casos aquí. Por ejemplo, 1 menos coseno de x Profesor, es decir, sobre, siempre que dé 0 sobre 0 y son infinitos, se va a volver a aplicar L'Hopital, ¿cierto? exacto. Entonces, fíjense en este límite. ¿Qué pasa si hago sustitución directa? Es 1 menos coseno de x sobre x. Nada más con el cero Se indetermina, porque el coseno ¿Determina de es qué 0 tipo? es 1 menos 0 sobre 0, porque el 0 Entonces, abajo 0 sobre y la 0. operación da 0. Entonces, 0 sobre 0. Puedo hacer L'Hopital. Entonces, esto es igual al límite. Cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la derivada de la parte de arriba. ¿Cuánto me da la derivada de la parte de arriba? La derivada de menos coseno. O sea, la derivada de 1 es 0. La derivada de menos coseno, ¿cuánto es? ¿O cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. La derivada de coseno es menos seno. Con este menos que está aquí, queda seno positivo, ¿no? Queda seno de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. Entonces aquí ya apliqué regla del L'Hopital, derivé arriba y abajo. ¿Puedo hacer sustitución directa aquí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un 1, no tengo problema de indeterminación. Entonces eso me daría seno de 0 sobre 1. ¿Y cuánto es seno de 0? 0. 0. Entonces, ¿cuánto me da el límite del total? Pues 0. Ya seno de 0 sobre 1, es decir, 1, es decir, 0 sobre 1, es decir, 0. Bien, aplicó la regla del L'Hopital también. ¿Listo? ¿Quedó claro ese concepto de regla del L'Hopital ya? Sí, señor. Señor. Profe. Bueno, a continuación, vamos a hablar sobre el concepto de continuidad de una función de dos variables, que está relacionado con el concepto de límite. Entonces, vamos acá. Esto es... Bueno, eso es antes. Entonces, la continuidad, ¿qué es lo que hace? La continuidad nos va, digamos, desde el punto de vista gráfico, a decir, a darnos información de cómo es la gráfica de la función, la superficie. Por ejemplo, una superficie bien comportada, algo así, no tiene agujeros, no tiene huecos. Entonces, en este caso, la gráfica de esta función decimos que es una función continua, que no hay problemas de que la función tenga huecos o digamos, se explote hacia el infinito, ¿no? Una función que explote hacia el infinito puede ser como esta que vemos aquí en el libro. ¿Sí? Miren cómo ella en el origen empieza a tomar valores cada vez más grandes. Es como un embudo que se expande infinitamente, ¿bien? En el origen. Entonces, esta función por tener ese comportamiento no sería continua en 0, 0, por ejemplo. Bien. Entonces, la continuidad tiene que ver con eso, digamos, desde el punto de vista gráfico, con ver cómo es el comportamiento de la superficie cuando la graficamos, la superficie que representa la función, ¿no? Una función bien comportada
sea continua, tiene una gráfica, digamos, bonita, como vamos a ver a continuación. Profe, qué pena, es que se me acabó de ir la internet, entonces, para saber qué habían dicho en estos últimos minutos. Dijimos que vamos a estudiar la continuidad de una función. Quiere decir que sea continua, que la gráfica de la función, que es una superficie, no tiene huecos, ni puntos de fuga, de que se vaya al infinito. Por ejemplo, mire estas dos gráficas aquí, son continuas, ¿no? No tiene agujeros. Dijimos que, por ejemplo, este tipo de funciones, miren, cuya gráfica es así, no es continua en el origen, porque miren, ya tiene como un comportamiento de un embudo que se expande hacia el menos infinito en este caso. Entonces no es continua ahí. Bien, eso desde el punto de vista gráfico. Ahorita, ¿cómo uno hace para analizar la continuidad de una función? ¿Cómo determinar si es continua o no? Entonces, para hacer eso, tenemos que considerar la siguiente definición. Bien. Entonces, digamos aquí, una función es continua en un punto. Digamos, escribamos el punto, un punto cualquiera, llamémoslo x0 y sub 0. Ella es continua ahí si se satisfacen dos condiciones. Llamemos la función, una función f. Entonces, continua en ese punto, sí. Se satisface la primera condición. ¿Cuál es esa? Que la función esté evaluada, se pueda evaluar en el punto. Esté definida en ese punto. Bien. Entonces, f está definida en el punto. Vamos a hacer parte del dominio de la función. Y segundo, que si calculo el límite, cuando x ya tiende a ese punto, cuando x ya tiende a x0 y sub 0, el valor que toma la función en cerca de esos puntos es exactamente f evaluado en el punto. Es decir, se satisface esta igualdad. Ese límite es igual a f evaluado en x0 y sub 0. Cuando ustedes les digan pruebe o analice si una función es continua en un punto, tienen que verificar estas dos condiciones. Y gráficamente eso nos está hablando de que la superficie se comporta bien. ¿Listo? Ahora, cuando nos dicen que una función es continua en una región del plano, ¿no? Digamos que es continua en una circunferencia, en una elipse, y quiere decir eso que para todo punto de aquí se verifican esas dos condiciones, para cualquier punto que escojamos en esa región. Entonces se hace la definición de continuidad en un punto y luego se habla de continuidad en una región. Bien. Entonces es de verificar esos dos pasos. Bien. Voy a hacer un ejemplo concreto para entender esto mejor. Fíjense en estos ejercicios del 43 al 46. Dice, por ejemplo, aquí, dice analizar la continuidad de las funciones y explicar cualquier diferencia. Entonces analicemos esta función g, ¿cierto? Aquí aparece una notación nueva. Miren estas llaves, ¿no? Es una función definida por partes. Entonces analicemos una función de esa para estudiar bien estos dos conceptos. Entonces aparece la siguiente función. Miren, voy a escribirla aquí. Pero en definitiva es verificar estas dos condiciones. Entonces la función es g de xy. Bueno, voy a borrar todo y voy a escribirlo acá mejor. G de xy igual a, y abro corchetes porque es definida por partes. Entonces ya es definida como x a la 2. No, perdón, es definida como x a la 4. X a la 4 menos y a la 4 sobre
x a la 2 más y a la 2. Bien. Pero la función va a tomar estos valores si la evalúo en un punto de xy que sea distinto de 0, 0. Distinto del origen. 0, 0. Bien, porque en el punto 0, 0 no se puede evaluar porque es indeterminado. Y en 0, 0 vamos a hacer que valga 1. Entonces va a valer 1. Sí, lo evalúo en xy siendo igual a 0, 0. Entonces, fíjense, esta función se está definiendo por partes. Hay que entender esta notación, ¿listo? Para verificar que ustedes entendieron la notación, respóndame estas preguntas. A ver, ¿cuánto es la función evaluada en el punto 2,0? ¿Cuánto me da eso? ¿Y cuánto es esa función evaluada en Se puede estar determinando. 0, 0? ¿Cómo? Se indeterminan. No, Por el- No, porque arriba es desigual de no, 0,0, entonces quedaría, creo que 2 elevado a la 4 menos 0 a la 4. Eso, muy bien. Entonces me daría 2 elevado a la 4 menos 0 a la 4, que es 0, sobre 2 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, ustedes hicieron algo interesante porque ustedes usaron esta definición de la función, la parte de arriba. Y así debe ser porque uno usa esta parte cuando estamos hablando en un punto de xy que es distinto a 0, 0. 2,0 es distinto a 0, 0. Entonces usamos esa parte. Y obtenemos entonces que eso me da 4, ¿no? 2 a la 4 es 16, es 4, 2, 8. Bueno, eso da 2 a la 2, que es 4. Bien. ¿Y cuánto es la función evaluada en 0, 0? Da 1. 1. 1, porque por definición, fíjense, obligamos a que en ese punto en 0, 0 valga 1. ¿Listo? Entonces, ya que ustedes entienden esa notación de que una función que definió por partes, ahora analicemos la continuidad de esa función en el punto 0, 0. ¿Por qué escogemos analizarla ahí? Porque es que el punto 0, 0 es donde está ocurriendo un salto. O sea, la función vale una cosa siempre y de repente en 0, 0 vale otra. Entonces analicemos la continuidad en ese punto. Bien, entonces voy a borrar aquí unas cositas. Voy a borrar esto. Voy a escribir, analicemos la continuidad en 0, 0 de la función. Bien, entonces, analicemos la continuidad en 0, 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que evaluar la función en 0, 0 y ver, o sea, la función está definida en 0, 0, es la primera condición. ¿G 0, 0 existe? Pues sí. Ya acabamos de ver que sí. G 0, 0 existe. Bien. ¿Cuánto da? Da 1. Entonces, la primera condición de continuidad eran 2, ¿se acuerdan? Si han copiado, eran 2. Que la función se puede hablar en el punto. Segunda condición. Tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. A 0, 0. Y verificar que, ¿cuánto me tendría que dar ese límite para que la función fuese continua? Bueno, entonces ahorita les digo qué tendría que dar. Entonces tengo que hallar el límite cuando x tiende a 0, 0 de la función. ¿Qué parte utilizamos? ¿Esta o esta? La de Pues arriba. como me estoy acercando a 0, 0, pero no estoy tomando valores 0. O sea, me acerco mucho al origen, pero no es el origen. Es como el compañero dice, usamos la parte de arriba. Entonces sería calcular este límite de x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Cuánto es el límite? ¿O qué tengo que hacer? Tiene que factorizar. Factorizar, ¿cierto? Entonces aplicamos nuestro pequeño algoritmo. Entonces ya no se puede sustituir directa, sustitución directa. ¿Cuánto me da la factorización del numerador? ¿Quién sabe cuánto da la factorización de ese numerador?
Entonces tengo como una especie de diferencia de cuadrados, ¿no? Sino que está la 4. Entonces eso va a dar X al cuadrado menos Y al cuadrado por X cuadrado menos Y al cuadrado. Más, perdón, en una de las dos. eso, exactamente. Muchas gracias, eso es diferencia de cuadrados. De cuadrado. Sí, sobre ya lo otro. Y entonces en este caso pues se puede cancelar, se puede simplificar esa expresión y me da lo siguiente. Se cancela este x cuadrado más y cuadrado con eso. Entonces sobrevive solamente x cuadrado menos y cuadrado. Ahí sí podemos hacer sustitución directa. ¿Cuánto da el límite entonces? 0, ¿cierto? Pero Entonces dio 0. Entonces fíjense, calcula el límite de la función cuando x ya tendría a 0 y da 0. Y la función evaluada en 0, 0 da 1. Entonces como este número de aquí y este nos dio diferente, decimos que la función no es continua en el punto. Entonces no es continua en este punto 0, 0. Porque tenían que dar lo mismo el límite cuando me acerco a 0, 0 y el valor que toma la función por definición. Bien. Entonces estamos al frente de un caso de una discontinuidad que se llama removible. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta función fuese continua? ¿Qué tendríamos que cambiar? Por ejemplo, podríamos redefinirla de tal modo que en 0, 0 no valga 1, sino que aquí en 0, 0 valga 0 también. ¿Sí? Si aquí valiera 0, entonces g evaluado en 0, 0 ya no sería 1, sino 0. Y la función evaluada en el punto da 0 y el límite cuando x ya tiende a ese punto también da 0. Entonces en ese caso, al hacer ese pequeño cambio, esta nueva función ya es continua. Bien. Entonces se llama de continuidad removible. Hay casos en que la discontinuidad no se puede remover. ¿Cuál es ese caso? El caso en el que este límite que tengo aquí no se pudiese calcular, es decir, no existiera. Bien. Entonces son esos dos conceptos que deben revisarse, o sea, deben tenerse en cuenta para estas dos características, esos dos ítems en la definición de continuidad para ver si ya es continua en un punto. Bien, entonces aquí en esta lista de ejercicios del 43 al 46 dice analizar la continuidad de las funciones f y g y explicar cualquier diferencia. Por ejemplo, la función g, ya vimos que no es continua, porque es que ya vale 1 en 0, y cuando me acerco a 0 vale 0. Entonces la g no es continua, pero la f sí, porque esta sí la definieron siendo 0 en el origen. Y así se hacen los demás teniendo en cuenta ese análisis. Bien. Entonces el concepto de continuidad, pero lo que debemos principalmente capturar, recordar, es que eso nos está hablando sobre la gráfica de la función. Está diciendo que ya no tiene huecos o no tiene este tipo de comportamientos que ven aquí. Bien. Entonces, nosotros no nos vamos a centrar mucho en analizar continuidad. Bien, es un tema que está en contenido programático y bueno saberlo, sí, pero ya creo que eso es suficiente de la sección 13.2. Listo. Y les voy a sugerir, o ya les sugerí, ¿no? Ya envié al grupo algunos ejercicios. Entonces, con que hagan eso es suficiente. Y ya estamos listos para hablar de otro tema. Si hay alguna pregunta, quieren hacer alguna pregunta, lo escucho. Profe, disculpe, usted en el ejercicio dijo que era una discontinuidad, ¿cómo? Removible. Profe, y por favor, ¿puede repetir cuándo es removible y cuándo no lo es? Sí. Removible es cuando, como el que hicimos en el ejercicio. Removible es que, a ver, yo me devuelvo. Removible es que la función está definida aquí tomando un valor de 1. Entonces la función evaluada en 0, 0 daba 1, pero el límite cuando me acerco a 0, 0 está dando 0. Eran diferentes esos dos números. 0 es distinto de 1. Se Entonces, podría ¿cuál decir era entonces que sí, que es discontinua removible cuando se cambia el punto 0,0 por el límite. ¿Así? Eso, muy bien. Cuando cambia el punto 0, 0. Exacto, por el límite. Si ese límite existe, ¿no? Está un número. En el caso de que el Sí, yo límite no puse exista, cuando no es removible es cuando la función no tiene límite.
Exacto, ¿no? Es un límite no removible cuando este límite de acá no existe. Es decir, usted hace un argumento por caminos y le da que no existe. Si quiere podemos ver un ejemplo en el libro de un límite así, que no existe. Ahorita me lo ubico aquí. O veamos un ejercicio del libro de una vez. Estos de aquí, el 43 y 46, son muy parecidos a lo que ya hicimos. ¿Se acuerdan de un límite que no exista que hayamos hecho aquí en clase? Un límite que no exista. El de x sobre x cuadrado menos y cuadrado. Sí, ese, profe, ese. Bueno. Entonces escribamos eso aquí. ¿Cómo es que es la función? ¿X por qué? X sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, este nos sirve, gracias. Entonces, esta función la vamos a evaluar en... Va a tomar ese valor cuando x ya es distinto de 0. Y tenemos que poner otra condición. Y cuando x cuadrado es distinto de y al cuadrado. Bien. Cuando eso pase, mejor dicho, la condición en este caso sería una sola. Tenemos que evitar que indetermine el denominador. Entonces vamos a usar esa parte de la función cuando x cuadrado es distinto de y cuadrado. Bien. Nosotros probamos que este límite no existe cuando x ya tiene... Profe, qué pena está hablando, es que no se escucha nada. Pues, ¿en qué casos probamos que ese límite no existe? Cuando x ya tiende a 0, aquí, ¿me escuchan o no? Ahora sí, profe. Bueno, entonces Pero estamos se hablando que escuchaba es el antes. límite. ¿En qué caso fue que nosotros dijimos que este límite no existe? Cuando x ya tiende a 0. Sí, profe. Bueno, entonces definamos esta nueva función g así, que tome ese valor x sobre x cuadrado menos y cuadrado cuando x cuadrado es distinto a y cuadrado. Que tome el valor de 0 cuando x cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Bien? O sea, cuando se indetermine en algún punto, la hacemos valer 0. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto esta función evaluada en 0? Pues 0, porque obligamos a que fuera así. La función evaluada en 0 es 0. Pero si yo calculo el límite cuando x ya tiende a 0, 0, ¿de qué función? Bueno, como me estoy acercando a 0, 0, pero no, digamos, me acerco a 0, 0, pero no por medio de me acerco a 0, 0 sin que x cuadrado sea igual a y cuadrado, ¿no? Por otro camino, en otro caso. Bien, y ese límite ya probamos, pues, si ustedes revisan sus notas, que no existe. Entonces nosotros no tenemos como ni siquiera remover esa discontinuidad.
No la podemos remover porque este límite aquí no existe. Si existiera, digamos que si existe y nos da 3, entonces colocaría esto a valer 3 y se remueve la discontinuidad. Pero como no existe, no podemos remover nada. Entonces, en esos casos se dice que una discontinuidad en 0 no es removible. Eso es lo que quiere decir que sea no removible. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí se está escuchando ya? Sí, señor. Sí, profe, es decir que cuando el límite no existe, pues no es removible. Exacto, muy bien, eso es. Bueno, entonces, hablando ya de eso, podemos entrar un poco a lo que se llama la sección 13.3, derivadas parciales, ¿bien? Que es lo fuerte del curso ya. O sea, de ahora en adelante hasta el final del curso tendremos que estar hallando derivadas parciales, ¿bien? Profe, una pregunta. Entonces, Ahí, en el ejemplo anterior, ahí la función sería de discontinua, ¿no? sí, discontinua, exacto. Ok. Bien. Entonces vamos a hablar del concepto de derivadas parciales, ¿listo? Porque recuerden que nosotros estamos haciendo un paralelo entre lo que hemos hecho en los cursos de cálculo integral y diferencial. Entonces ya empezamos con funciones, dominio, rango, gráfica, límites, ¿no? Ahorita tenemos que seguir hablando sobre derivadas, ¿no? Ustedes en cálculo diferencial definieron lo que era f' de x, ¿recuerdan? Y lo definieron por medio de un límite. ¿Cómo se definió la derivada de una función en un punto de x? Se definió como el límite de fx más h, ¿no fue así? ¿O no? Fx más h menos fx. Todo eso dividido entre h. Y tomaban el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí o no? Así se definió f' de x. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a tener que definir una noción de derivada y una función de dos variables ahora. ¿Y cómo lo vamos a anotar? ¿Será que deberíamos de anotarlo así? No, ¿cierto? Ya esta notación ya no vuelve a aparecer. F' de una función de dos variables no existe. Entonces tengo que definir otro concepto. Bien. Ahora, tengo otra dificultad. Antes tenía una sola variable, pero ahorita tengo x y y, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a definir la derivada parcial? Bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo define la derivada parcial. Entonces nosotros vamos a seguir esta idea de aquí, ¿sí? Solo que en lugar de hablar de un h, vamos a hablar de un delta x. Delta x, que es un número como si fuera la h que tiende a 0. Entonces vamos a tener un delta x y un delta y. Para indicar que vamos a hacer un pequeño cambio en la variable x o un pequeño cambio en la variable y. Entonces hay que distinguirlo. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a anotar la derivada parcial o la derivada de la función? Pues vamos a anotarlo. Así, con un delta así. La derivada de la función f con respecto a x. ¿Sí? Es una d como curva. Para indicar que es una derivada parcial. O sea, para indicar que la función depende de otras variables también. Y vamos a hablar de la derivada parcial de la función f con respecto a y. Tenemos dos variables, con respecto a cada una vamos a derivar. ¿Bien? Y esta derivada, ¿cómo se va a calcular? Por medio de un límite también. Va a ser el límite de ¿qué? El límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Bien? Delta de x es un número real que se acerca a 0. ¿De qué? Pues va a ser de la función evaluada siguiendo esta idea. Miren, en el caso de variable real, evaluada en x más delta x. Entonces, delta x lo sumo en la coordenada x. ¿Sí? La coordenada y no la molesto, la dejo quieta. Coma y. ¿Sí? Y le resto la función.
Si ustedes notan acá cuando definieron f' de x en el curso de cálculo diferencial, restaban la función, entonces aquí también restemos la función. Restemos f de x y dividen entre h, entonces nosotros dividamos delta de x. ¿Bien? Si este límite existe, ¿no? Entonces decimos que esa es la derivada parcial de la función f con respecto a x. Bien, esta es por definición. Bien, por definición. Profesor, ahí Sí. en el cuadro donde puso delta x y y, aquí en el límite donde dice f, entre paréntesis x más delta x, coma y, ahí porque va de delta x, coma y. Profe, este es uno de los ejercicios que nos Porque aparecieron. esto es uno de los ejercicios que yo les dejé, ¿no? Esto Sí. lo estoy hablando de la función en x más delta x, coma y, porque es que la función depende de dos variables, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces yo por eso les había pedido a ustedes que hicieran los siguientes ejercicios. A ver. Estos ejercicios de la sección anterior. Profe, entonces como si deriváramos la función primero respecto a x y después lo hiciéramos con respecto a y. Exacto, o sea, lo que está haciendo ahí es como derivar con respecto a x y es como pensar que y es un número cualquiera, es una constante. Entonces solamente derivan con respecto a x. Si ustedes recuerdan la sección 13.1, yo les dejé estos el ejercicio 17 y 18, ¿no? Aquí aparece exactamente esa definición de límite. O sea, esa f elevado en x más delta de x, y menos f de xy sobre delta de x. ¿Sí? Entonces yo supongo que ya lo han hecho, ¿no? Están relacionados un poco con ese concepto. Entonces esa es la definición. ¿Cómo define la derivada parcial de f con respecto a y? De la misma forma, pero ya no sumando un delta de x, sino sumando un delta de y. Es decir, la derivada parcial, yo escribo aquí. De f con respecto a y, es este mismo límite, pero todo con un delta de y. ¿Bien? Porque en este caso es la variable y la que se deriva. Ahora, no se preocupen por esta definición. Nosotros vamos a hacer unos cuantos ejercicios usando la definición del límite y luego vamos a usar las propiedades. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes saben de derivadas, que aprendieron en el curso de cálculo diferencial, aquí lo van a aplicar de nuevo, solamente teniendo un cuidado. Es decir, si usted deriva con respecto a y, asume que x es constante, entonces cuando la deriva daría 0. Deriva solo con respecto a y. Todo lo que ustedes saben de derivadas, tienen que volver a aplicar aquí. Las reglas de derivación siguen siendo válidas aquí. Y en la próxima clase vamos a ver una interpretación, digamos, gráfica de lo que quieren decir estas derivadas. ¿Sí? Estaría la definición, la derivada parcial de f con respecto a y. Listo. Y si ustedes hicieran el ejercicio 17 y 18 de la sección 13.1, ya pueden hacer algunas derivadas parciales, ¿no? Entonces, digamos que en la próxima clase reforzamos este concepto. Bien. Entonces estamos aquí en sección 13.3. 13.3. Para que Profe, o lo sea, revisen acá. ¿cómo sé cuándo usar una de las dos que nos acaba de dar? Ah, no, pues depende de lo que le pidan. Si le dicen calcule la derivada con respecto a x, pues ya usa la definición correspondiente. Entonces quedamos aquí, ¿bien? En esa definición. Entonces nos queda menos de un minuto. Profe, ya la queda llamada un ya minuto. corta. Entonces ahí terminamos la clase hoy porque ya quedan 12 minutos ya para hacer grabación de solo 12. No queda mucha la clase, queda corta. Entonces el miércoles continuamos. Listo, profe, Vale, muchas profe. gracias. Vale, profe, muchas gracias. Luego. Bueno, que estén bien.